El primero tema a abordar es el escroto agudo. Como saben, pues hay que recordar que es una urgencia quirúrgica, urológica incluso, que requiere una intervención rápida, acertada. Su etiología puede ser variable, como vamos a ver más adelante. Requiere de un tratamiento específico de acuerdo a la etiología y, bueno, muy probablemente requiera un abordaje quirúrgico. Les mencionaba la etiología, bueno, hay varias. Dentro de la causa vascular y la que nos compete más a los cirujanos es la vascular. Hablamos ahí de torsión del cordón espermático o torsión testicular y la torsión de las apéndices testiculares. Dentro de las causas infecciosas, que es de manejo médico y que ustedes se van a enfrentar más comúnmente, es la orquiepididimitis, incluso la gangrena de Fournier, que es poco frecuente que se presente en niños, pero bueno, también hay que tomarla en cuenta. Causas traumáticas, algún golpe en nivel de genitales que puedan ocasionar algún hematoma a nivel escrotal, también es una causa de escroto agudo. Y causas sistémicas como una púrpura o incluso el edema escrotal idiopático, eritema multiforme, cualquier patología que nos ocasione alteración a nivel del escroto. Patología de estructuras vecinas, como en el caso de una hernia inguinal que se encuentre a lo mejor encarcerada y que nos dé datos de escroto agudo, el varicocele por el dolor que ocasiona, y el quiste de epididimo que también puede ocasionar dolor y que se puede manifestar como un escroto agudo. Y otros que vamos a ver, bueno, tenemos como los tumores testiculares. Bueno, de acuerdo a la edad, vamos a ver la incidencia de estas patologías. Sabemos que hasta el 30% vamos a ver torsión testicular y otro 30% torsión de apéndices testiculares. Entonces, estas tres patologías, incluso la orquiepididimitis, nos van a dar la mayor frecuencia de las patologías de escroto agudo. De acuerdo a la edad, vemos o nos enfrentamos a la patología que vamos a abordar ahorita. En el caso de la torsión testicular vemos que tiene dos picos de incidencia, una neonatal o en la etapa de lactante y la otra ya en adolescentes. En el caso del proceso infeccioso, en los preescolares y escolares, y la torsión de apéndices testiculares ya en prepúberes. Es importante realizar una historia clínica adecuada y una exploración física con datos específicos que vamos a ver más adelante. Es importante investigar si hay antecedente de trauma testicular, en muchos casos es determinante para presentar escroto agudo. El momento de aparición del dolor, ese es también lo que nos va a determinar orientarnos a una etiología o a otra. Si el dolor fue de inicio agudo o se presentó de forma gradual, si hay síntomas asociados como náusea, vómito, fiebre, si ha tenido episodios anteriores de este mismo dolor, la edad de presentación, como ya vimos, que nos va a orientar a la etiología. Y clínicamente, bueno, el aspecto general del paciente, los datos específicos a nivel genital, que ahorita los vamos a ver, si hay o no colección de líquido en el escroto y la sensibilidad del testículo y del epididimo. Hay que concentrarnos entonces en la simetría del escroto, si hay o no reflejo cremasteriano, si transilumina o no el escroto, la simetría que les mencionaba, si está o no ascendido el testículo, el aumento de volumen si es bilateral o es de un solo lado. Y bueno, hasta el 25% de pérdida testicular se debe a retraso en el diagnóstico o a un mal diagnóstico. Esto es por niños, por ejemplo, que a lo mejor no avisan o no informan a los padres de que tienen dolor testicular. Esto hace que hasta el 25% tengan posibilidad de pérdida del testículo. Bueno, ya en cuanto a torsión testicular, pues sabemos que es la rotación anormal del testículo y del cordón espermático dentro de la túnica vaginal y que, bueno, tiene un componente de flujo circulatorio que se va a comprometer y es lo que nos va a dar la sintomatología. Ya mencionamos que es hasta el 30% de todas las enfermedades agudas del escroto. ¿Qué es lo que causa la torsión testicular? Bueno, se considera que hay un defecto en la túnica vaginal, una fijación anormal del testículo. Esto va a hacer que esté libre el testículo, permita que se contraiga el cremaster,
con una rotación del testículo, compromiso venoso, compromiso arterial, isquemia y bueno, podemos tener cambios irreversibles a partir de las 4 horas. Obviamente el grado de necrosis va a depender del tiempo en el que hagamos el diagnóstico, el número de vueltas que tenga el cordón espermático y el grado de la compresión a nivel arterial que exista. La incidencia, bueno, es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, 25 años aproximadamente. Puede ocurrir a cualquier edad, sin embargo, lo más frecuente es que lo veamos en adolescentes. Se considera que puede ser bilateral hasta en el 2%. Hay incluso antecedente del familiar de esta patología previamente. Y hay 2 tipos. La extravaginal, que es la que vamos a ver en los neonatos. Aquí no hay este defecto que les mencionaba de la túnica vaginal. Aquí la túnica vaginal sí está adherida, pero sin embargo puede llevarse a cabo esa rotación y comprometer el flujo venoso. Y la intravaginal, que es por el defecto que les mencionaba intravaginal, esto permite que se rote el testículo. Este es más frecuente en adolescentes. Entonces, la extravaginal es en la etapa neonatal y la intravaginal en adolescentes. ¿Qué clínica vamos a tener? Y eso es bien importante, que ustedes se lleven por lo menos esto. El dolor es de inicio súbito, ¿sí? No es que me dolió hace 2 días y se me quitó y otra vez me apareció el dolor, no. El dolor es de inicio súbito, agudo, intenso, incluso puede llegar a despertar a los niños del sueño. Se acompaña o puede acompañarse de síntomas gastrointestinales. Por lo regular tienen antecedente de vómito. Este dolor incluso se irradia hacia la pared abdominal, hacia el cuadrante abdominal, e incluso pueden llegar por dolor abdominal. El testículo vamos a verlo ascendido o horizontalizado. A la exploración también se pierde el epidídimo en el interior, no es posible palparlo en el sitio habitual en donde lo encontramos, y el signo de Pren, que va a ser negativo. Como sabemos, es la elevación o ascender el testículo. Y bueno, lo normal es que disminuya el dolor, en el caso de ellos no. Otro dato fidedigno o que es más sensible para la torsión testicular es la elevación el reflejo clemasteriano. Eso es bien importante para determinar si hay o no torsión testicular. Un reflejo clemasteriano ausente nos va a hablar que hay datos de compromiso vascular, hasta en el 92%. El diagnóstico pues prácticamente es clínico, sin embargo puede ser también, o podemos apoyarnos con un ultrasonido que tiene que ser Doppler, obviamente para evidenciar el flujo sanguíneo a nivel del testículo, y hay otros estudios en los que podemos apoyarnos como un gamagrama. Obviamente si la clínica nos habla de que hay datos de torsión testicular, pues entonces no hay que retrasar el tratamiento quirúrgico y es mejor adelantarnos a esperar en cuanto consigamos un ultrasonido. Entre más temprana, obviamente, la intervención quirúrgica, bueno, la restauración de la viabilidad del testículo va a ser mejor. Aquellos pacientes en los que damos tratamiento a las menos de 6 horas de iniciado el dolor, pues podemos salvar hasta el 90% de los testículos. Con más de 6 horas hasta 12 horas, que es nuestro límite de corte, solo el 50% de los testículos podemos salvar, y ya más de 24 horas hasta el 10%. Entonces sí es determinante realizar un buen diagnóstico. Y bueno, no solo el diagnóstico, porque finalmente, como pueden ver aquí, a lo mejor ya hicimos el diagnóstico y acudieron los pacientes a tiempo, pero el retraso en el tratamiento, hay hospitales en los que a veces no contamos con cirujano pediatra, ¿no? Incluso. Entonces, hasta el 13% pueden tener pérdida testicular por el retraso en el tratamiento. La cirugía, bueno, es urgente. Lo que se realiza es la detorsión del testículo. Hay que evaluar la viabilidad testicular. Lo que hacemos a veces después de llevar a cabo la detorsión del testículo, hacemos un corte a nivel del parénquima testicular para ver si hay sangrado. Si hay sangrado, entonces lo que se tiene que hacer es fijar el testículo, y ambos testículos, no nada más el que está torcido. Si vemos que no hay viabilidad, que ya no hay flujo, ya no se recupera el testículo,
entonces hay que hacer orquiectomía y fijar el testículo contralateral. El pronóstico, bueno, se considera que la función endocrina es normal, la potencia, la potencia sexual y la libido son normales después de la cirugía. Sin embargo, hasta el 39% pueden quedar con subfertilidad. Esto es debido a la reperfusión. Hay isquemia en el testículo y en el testículo contralateral hay niveles séricos de inhibina B que disminuyen y esto ocasiona alteración a nivel de la fertilidad. La función exócrina obviamente pues es normal después de la cirugía. Otro cuadro que también es importante y que es diagnóstico diferencial de una torsión testicular es la torsión de apéndices testiculares. Estas, como sabemos, son remanentes de los conductos müllerianos y bueno, las más frecuentes son las apéndices testiculares, hasta en el 95%, pero también las podemos tener dentro del epidídimo o bueno, al lado del epidídimo o hacia arriba o en la porción inferior. El dolor aquí es de inicio gradual. Pueden llegar los pacientes con 1 o 2 días de dolor, es moderadamente grave, no es tan agudo como en el caso de la torsión. La clínica, bueno, hay eritema escrotal, edema en el polo superior del escroto y el reflejo cremasteriano aquí sí va a estar presente, al contrario de la torsión testicular. En ocasiones, cuando no hay tanto edema de la piel escrotal, podemos evidenciar el signo del punto azul, que es por congestión venosa. En las 3 imágenes se puede observar el punto azul. Y es por la congestión y obstrucción venosa que produce esa obstrucción. El manejo, bueno, el diagnóstico realmente lo hacemos clínico. Sin embargo, podemos apoyarnos ante la duda de una torsión testicular, podemos apoyarnos de un ultrasonido, que obviamente nos va a dar el diagnóstico diferencial con una torsión testicular, en la que si hay flujo testicular, en este caso si hay hidrocele o puede haber hidrocele reactivo, que es esta parte anecoica. El tratamiento pues es conservador, aquí no necesitan de cirugía, sin embargo, ante la duda de un cuadro de torsión testicular, terminamos incluso metiendo a estos pacientes o interviniéndolos y lo que evidenciamos es esto. Este es el apéndice testicular ya congestivo y con obstrucción del flujo. Si obviamente no llegaron al quirófano, entonces el tratamiento es reposo, soporte escrotal y analgésicos con antiinflamatorios. Otra de las patologías que también es diagnóstico y que ya observamos que hasta el 28% de los casos de escroto agudo se deben a esto, es el proceso infeccioso inflamatorio que ocurre en el epidídimo y que puede extenderse hasta el testículo. Esta generalmente es unilateral. Lo más frecuente también es en adolescentes, sin embargo también lo podemos ver en niños menores de 1 año. La etiología pues es variable. En el caso de lactantes, la etiología puede ser de tipo viral. En el caso de los prepúberes, que es el otro pico de incidencia de estos procesos inflamatorios, son coliformes. Y obviamente en adolescentes ya con vida sexual activa vamos a ver clamidia y neisseria. Hay otras causas que se deben a no procesos infecciosos como los traumatismos, incluso el uso de medicamentos como la miodarona y con menor frecuencia de causa idiopática. Estos pacientes pueden tener antecedentes de infecciones de vías urinarias, de vías respiratorias. Hay que investigar si hay antecedentes de malformaciones congénitas de la vía urinaria. Si tienen prácticas sexuales de riesgo, cada vez nos enfrentamos más a adolescentes con inicio de vida sexual activa temprana y entonces esto nos puede orientar. El dolor, como les mencionaba, pues es también igual gradual, no súbito. Casi siempre o la mayoría de las veces puede haber fiebre y síntomas urinarios, incluso descarga uretral ya en adolescentes con vida sexual. A la exploración hay dolor en el trayecto del epidídimo, hay induración, puede haber hidrocele reactivo obviamente por el proceso inflamatorio, el signo de Brenner en este caso es positivo, el reflejo cremasteriano está presente, al contrario de la torsión testicular,
Y la transiluminación puede ser positiva por el hidrocele reactivo que hace. Solo el 1% de los pacientes pueden tener bacteriuria, o sea que en un ego no patológico no nos habla de que no sea un cuadro de orquiepididimitis. El tratamiento, bueno, es específico al agente aislado, va a depender de la edad. Sin embargo, el resto del tratamiento pues es general para todos, es analgesia. El reposo de la actividad es sumamente importante, hay que hacerles énfasis a los pacientes que ameritan reposo por lo menos 2 semanas, ¿no? No pueden estar mucho tiempo de pie o deambulando. Hay que elevar el escroto con el uso de un suspensorio, aplicar hielo hasta 3 veces al día por unos 15 a 20 minutos, hasta 5 días. Y bueno, en el caso de adolescentes con vida sexual, se recomienda el uso de preservativo e incluso el tratamiento a la pareja sexual. Bueno, ya pasando a otro tipo de patología, ya revisamos las más frecuentes de escroto agudo, pero en el caso de la patología inguinoescrotal también abordaremos el hidrocele y la hernia inguinal. El hidrocele, como sabemos, es la acumulación de líquido alrededor del testículo dentro de la túnica vaginal. Puede ser también de varias causas, pueden ser congénitas, que es la más frecuente a la que nos enfrentamos como cirujanos, y las adquiridas, que se pueden deber a un proceso inflamatorio o a un traumatismo. Estas generalmente son más frecuentes en adultos jóvenes. 6% puede presentarse en los recién nacidos y bueno, el 1% en adultos. Hay varios tipos de hidrocele. Como podemos ver, el hidrocele no comunicante, lo que sucede es que, como sabemos, el testículo en la vida embrionaria desciende de la cavidad abdominal hacia la bolsa escrotal y este proceso o este caminito se llama proceso peritoneo vaginal. En el hidrocele no comunicante lo que sucede es que se cerró de forma proximal y quedó líquido acumulado de forma distal. En este caso vamos a tener un paciente con aumento de volumen irreductible. Eso es importante porque los pacientes o los familiares, la mamá va a llegar diciéndonos que prácticamente así nació, con el escroto con aumento de volumen, es prácticamente no doloroso y la transiluminación es positiva. En el caso del hidrocele comunicante, aquí como su nombre lo dice, hay comunicación de la túnica vaginal que quedó permeable todo el proceso peritoneo vaginal hacia la cavidad abdominal. Aquí en este caso es importante, los familiares nos dicen que a lo mejor en la mañana el escroto está bien, está vacío y por la tarde hay aumento de volumen. Es igual no doloroso y lo importante aquí es que es reductible. Nosotros con maniobras sí podemos reducir ese aumento de volumen. Y el siguiente es el hidrocele del cordón espermático. Lo que pasó aquí es que proximalmente se cerró y distal, pero sin embargo en medio, a nivel del cordón espermático, quedó con acúmulo de líquido. Entonces el aumento de volumen clínicamente va a estar delimitado al cordón espermático, puede haber transiluminación a nivel del trayecto del cordón. El diagnóstico pues prácticamente también es clínico, vamos a ver un escroto aumentado de tamaño con transiluminación positiva, no doloroso de forma inicial, obviamente va a depender del grado de hidrocele. A la exploración, lo que les decía, va a depender si es comunicante o no comunicante, esto va a determinar si se puede reducir o no reducir la transiluminación y el aumento de volumen clínicamente. Y para hacer el diagnóstico, pues aparte de la clínica nos apoyamos de un ultrasonido en el que se evidencian las características normales del testículo y acúmulo de líquido alrededor, dentro de la túnica vaginal. El tratamiento, bueno, hay que esperar al año de edad que se resuelva. En el caso, por ejemplo, de los no comunicantes, tenemos hasta el año de edad para que se resuelva. Sin embargo, tenemos que tener en control a ese paciente cada 3 meses. El tratamiento quirúrgico se llama hidrocelectomía y esto, bueno, está indicado en todos los hidroceles comunicantes. En el caso de los no comunicantes, ¿en qué momento vamos a decidir operarlos? Cuando no resolvieron al año de edad o cuando hay compromiso vascular del testículo por el acúmulo importante de líquido que hay en la túnica vaginal.
Generalmente esos pacientes del hidrocele pues se resuelve de forma quirúrgica y ya no hay recidiva. La otra patología es la hernia inguinal y aquí, bueno, es prácticamente la misma fisiopatología que el hidrocele. Hay también un cierre incompleto del proceso peritoneo vaginal, sin embargo aquí vamos a tener el paso de estructuras abdominales hacia ese espacio. El tipo de hernia que vemos más frecuente en estos niños es de tipo indirecto, no así los adultos, que es una hernia de tipo directo. Aquí la mayoría son indirectas, aunque bueno, cada vez vemos más adolescentes ya con hernias de tipo directo y que bueno, el tratamiento es diferente. Es más frecuente del lado derecho, pero sin embargo hasta el 15% pueden tener hernias bilaterales. Su relación hombre-mujer es 9:1, más frecuente en niños y obviamente en pacientes pretérmino. El diagnóstico pues también es clínico, ¿no? Llegan los papás, nos dicen que tienen una bolita que incrementa con el esfuerzo, o sea, son maniobras de Valsalva, y bueno, a la exploración hay engrosamiento del cordón espermático y se menciona aquí el signo de guante de seda, que es la sensación del deslizamiento de 2 hojas, esto es por la movilización del saco herniario. Y entonces podemos ver aquí la niña con el aumento de volumen y el niño igual, ¿no? Que normalmente es reductible. Ahorita vamos a ver las complicaciones que podemos tener en el caso de estos dos. Uno es la hernia encarcerada, que se puede presentar hasta en el 70% de los niños menores de 1 año. Es más frecuente que la veamos a esa edad. Y aquí es la imposibilidad de regresar o de reducir el contenido herniario hacia la cavidad abdominal. Entonces van a tener aumento de volumen en la región, que ya no regresa, incluso los papás te dicen, no, es que ya no se regresó, ya no se disminuye de tamaño. Obviamente el tiempo nos va a determinar si se trata de una hernia encarcerada o estrangulada. Generalmente con más de 2 horas de haber permanecido esta hernia de tipo encarcerado, se va a convertir en esto, en una hernia estrangulada. Aquí ya hay compromiso vascular y compromiso del asa intestinal. Esos niños presentan vómito, fiebre, ausencia de evacuaciones, datos de abdomen agudo con irritación peritoneal, cambios locales, hay aumento de volumen, eritema, dolor, hipersensibilidad en la zona y bueno, el rebote positivo, que es importante. ¿Qué nos va a determinar el tratamiento de estos pacientes? Pues uno, si se trata de una hernia complicada o no, la edad y el peso del paciente y si tienen o no factores de riesgo. Entonces, con esto tenemos el siguiente cuadro. Si se trata de una hernia asintomática, reductible, la reparación obviamente es selectiva, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que en el momento en que se diagnostica una hernia es cuando se tiene que llevar a cabo el tratamiento. No hay que esperarnos que a los 2 años, que a los 3 años, no. En el momento en que detectamos la hernia es cuando tenemos que llevar a cabo el tratamiento quirúrgico. En niños menores de 1 año y que incluso se evidencia el ovario en el saco, hay que repararlo a la brevedad, ¿no? Hasta 4 semanas a más tardar, tenemos que llevar a cabo el tratamiento quirúrgico. En el caso de niños de más de 1 año, hay que reparar según la conveniencia. Sin embargo, les vuelvo a repetir, no hay que esperarnos 2, 3 años. Hay niños en los que tenemos factores de riesgo, como aquellos niños pretérmino, con bajo peso, con incremento en líquido abdominal, a lo mejor por ascitis, o que tienen un riesgo anestésico alto. En estos pacientes, sí está indicada hacer una exploración contralateral, y esto es porque ya les mencioné que hasta el 15% pueden ser bilaterales, aunque solo sea evidente de un solo lado. Y bueno, si no hay estos factores de riesgo, no es necesaria la exploración contralateral, como antes sí se manejaba. En el caso de la hernia no reductible, si hay hallazgos de estrangulación, si ya pasaron más de 2 horas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una reparación de emergencia, entrada de quirófano y obviamente incluso tenemos que realizar laparotomías para verificar la viabilidad del asa intestinal que estuvo involucrada en el saco herniario. Si no hay datos de estrangulación y apenas lleva pocas horas de que se manifestó esta falta de reducción de la hernia, entonces llevamos a cabo una sedación e intentamos reducirla de forma manual.
Si esta reducción es exitosa, la reparación la llevamos a cabo 48 horas después. Pero si no podemos reducirla a pesar de que ya sedamos al paciente, entonces tenemos que entrar al quirófano y hacer la intervención quirúrgica. No hay de otra. La cirugía, bueno, puede ser abierta o laparoscópica con sus dos técnicas, ¿no? Complicaciones ya vimos, las preoperatorias, estas son que se estrangule, que se encarcere y que haya incluso isquemia de un asa intestinal. Y las posoperatorias, pues, que se infecte la herida, que se abra la herida, que se formen hematomas, y hasta el 8% en los recién nacidos puede haber recurrencia, 1% en lactantes. O sea que es poca la recurrencia después de repararla. Sin embargo, sí, el 8% en recién nacidos es una cifra importante. Esto es por los tejidos. Creo que terminamos.